Buenas tardes, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo a partir de un programa podemos dividirlo en varios y por qué esto es conveniente y adecuado y normal utilizarlo. Comencemos. Anteriormente habíamos escrito este programa que nos permitía calcular el promedio de 3 números e imprimir el resultado. La manera que tenemos para compilar el programa es gcc, el nombre del programa, .c, y podemos darle un nombre que se llamaría promedio.exe. Observen que se creó promedio.exe y ejecuto promedio.exe, veo el promedio. Si este archivo creciera significativamente, imaginen ustedes, por ejemplo, un sistema de videograbación, tendría muchas líneas. Manejar un solo archivo en un programa resulta muy complicado. Por lo tanto, este archivo lo voy a dividir en varios. Uno que contendrá las funciones, que en este caso es una sola, y otro que contendrá el programa principal. Si tuviéramos un programa para grabar videos, entonces tendríamos que crear muchos archivos intermedios, muchos archivos que contuvieran funciones relacionadas. Lo primero que voy a hacer es grabar principal.c y además, como este archivo utiliza la función printf, agregamos stdio.h. Por otro lado, promedio también requiere la función llamada promedio. Creo un archivo funciones.c y ahí coloco promedio. De manera que en este momento tengo principal.c y funciones.c. Si en este momento intento compilar principal.c para generar el archivo ejecutable principal.exe, observen que genera un error. Este error está constituido por un lado por una advertencia que dice declaración implícita. Fue generado en la etapa de compilación. Mientras tanto, en la etapa de ligado indica que no pudo encontrar la referencia a promedio. Por lo tanto, no puede generar el ejecutable. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por un lado, entender que son dos pasos. Ahora, no es uno solo como en el caso anterior de promedio, sino tengo que compilar y obtener los archivos binarios tanto de principal como de funciones. Y una vez que los tenga, generar a través del ligador o enlazador el archivo ejecutable. Comenzaré por principal. Compilamos principal.c, pero ahora en lugar de pedir que se genere el ejecutable, simplemente le digo que solamente realice la etapa de compilación. Y observen cómo sí se genera el código binario de principal.o, pero tengo una advertencia, que era la misma que teníamos cuando intentamos generar el ejecutable. ¿Qué es lo que nos indica esta advertencia? Que no es un error, es una advertencia. Nos dice que ha intentado adivinar la forma de la función promedio. ¿A través de qué? A través de la manera en que la llamé. Me dice, cuidado, estoy adivinando y tal vez funcione. ¿Qué es lo que sucede? Que si uno revisa de arriba abajo el código, en ningún lado le he dicho qué parámetros recibe promedio. ¿Qué requiero hacer? Requiero comunicarle al principal.c cuál es la forma de la función promedio. Y la forma de la función promedio está justamente declarada en funciones.h. Por lo tanto, si aquí pongo include funciones.h, salvo y compilo, observen que la advertencia desapareció. ¿Por qué? Porque cuando llega a esta línea el precompilador, va al código que contiene funciones.h, lo copia y lo pega justo en esta línea como si estuviera escrito ahí. Y entonces, durante la etapa de compilación, se registra que existe una función llamada promedio que recibe 3 números enteros, y cuando llega a la llamada a la generación del código binario para la instrucción 7, sí que conoce efectivamente que recibe 3 parámetros y que son enteros. Por lo tanto, hay una coincidencia y todo va bien. Por eso aquí no genere la advertencia. Una vez que ya tengo principal.o, me falta funciones.c. Aquí dos comentarios. Si funciones.c requiriera, por ejemplo, que aquí hubiera por alguna razón un printf o un scanf, etcétera, o alguna otra
biblioteca de funciones para trabajar, tendría que colocar aquí el archivo de encabezados correspondiente. Por ejemplo, include stdio.h, suponiendo que promedio tuviera un printf. Segunda observación, se acostumbra a colocar el archivo de encabezados correspondiente a este archivo .c, que en este caso se llama funciones.h. Esto va a ser muy común cuando estemos trabajando con estructuras, cuando tengamos defines, es bastante común realizarlo. Entonces lo voy a poner, aunque no es necesario, pero es acostumbrado. Y ahora sí, compilamos gsc funciones.c -c, es decir, detente en la etapa de compilación y le doy enter. Y observen que ahora ya tengo principal.o y funciones.o. Y ahora paso a la etapa de enlazado. Y para eso le digo, quiero que tomes a principal.o y a funciones.o y generes un archivo ejecutable. Voy a llamarle promedio2.exe. Observen que se generó promedio2.exe y ahora si pongo punto diagonal promedio2.exe se ejecuta y tenemos exactamente el mismo resultado que teníamos con prom. ¿Cuál es la ventaja de este manejo? Imagínense ustedes que ahora decido que en promedio se impriman los parámetros que recibió a partir de la función principal. ¿Qué tendría que hacer? Venir aquí a funciones, poner aquí el printf correspondiente, salvar el archivo y compilarlo. ¿Por qué? Porque tuvo cambios, fue modificado. Y entonces escribimos sc funciones.c -c, lo cual reemplazaría este archivo llamado funciones.o. Para que veamos que eso sucede, aquí voy a borrar el archivo y veamos cómo se genera nuevamente. Ahí se generó nuevamente y la pregunta sería, ¿tengo que recompilar principal.c? La respuesta es no, porque no sufrió ningún cambio y por lo tanto si yo aplico a este archivo otra vuelta el proceso de compilación, el resultado va a ser exactamente el mismo código binario, por lo cual no tiene que recompilarse. ¿Qué es lo que sí tengo que recompilar? Funciones.c. Una vez que ya tengo recompilado funciones.c, vuelvo a pedir que se genere promedio.exe para que los cambios sufridos en funciones.o se vean reflejados. Y entonces, cuando ejecute promedio2.exe, el resultado va a ser la modificación, va a contener efectivamente la modificación. La ventaja entonces de haber hecho este proceso es que únicamente los archivos que sufran cambios una vez que creo el ejecutable van a requerir ser recompilados, siempre y cuando posean los .o originales de los demás archivos. Hasta aquí por ahora. Si te gustó el video, comenta, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides que en el mundo de la programación, cada error es una lección que te acerca más al éxito.